La renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación va mucho más allá de la renuncia de un ministro. No se trata de una simple renuncia como otras. Hay una red de complicidades alrededor de Eduardo Medina Mora y todo va ligado a la corrupción. Esos millonarios recursos que fueron depositados en sus cuentas bancarias personales ha salpicado a su propia familia y se habla de presiones para que el ministro renunciara. Y bueno, hasta el nombre de Felipe Calderón Hinojosa salió a relucir ya en este asunto y toda esta red que se fraguó en el gobierno de Enrique Peña Nieto y a lo cual Andrés Manuel López Obrador le está poniendo fin, el fin a la corrupción. Quédate a conocer los detalles. El caso de Eduardo Medina Mora y su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió la caja de Pandoras. Ya se sabía públicamente, Vox Populi, que el Poder Judicial está invadido, prácticamente contaminado de la peor corrupción que uno se puede imaginar. La justicia vendida al mejor postor, ya sea que se trate de negocios meramente pactados de manera muy consciente entre magistrados, jueces, con políticos influyentes, incluso con lazos ahí, tentáculos con la delincuencia organizada, lo que en su momento Andrés Manuel López Obrador llamó la mafia del poder. También hay casos en que ministros son presionados, algo así como o cooperas o te tocan balas, cooperas o cuello, y prácticamente están entre la espada y la pared algunos magistrados y jueces que son verdaderamente honestos, pero que al parecer no les queda otra alternativa. Lo cierto es que el silencio ha sido cómplice de toda esa corrupción que se había venido viviendo en el Poder Judicial. Andrés Manuel López Obrador tuvo su primer enfrentamiento con el Poder Judicial cuando se trató de disminuir los salarios de magistrados y de jueces que no podían ganar más que el presidente de la República. Ahí comenzó esta historia de jaloneos, de confrontaciones, y hoy el caso de Eduardo Medina Mora pues abre esta vertiente ya de manera pública. Algunos consideran opositores al régimen, opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se trató de un acto de presión, de chantaje, que lo obligaron a renunciar, y esto ha traído ya a la opinión pública temas como este. Te quiero dar a conocer una postura que el propio López Obrador dio de manera pública de cómo se elegían a los ministros, a los miembros del Poder Judicial. Pero antes de entrar a esto, vayamos a esta acusación que hizo nada menos que el ministro Saldívar. Acusó a Felipe Calderón Hinojosa, el expresidente de México. Dice: me amenazó cuando era presidente. Él lo niega, Calderón, y dice que defiende a AMLO. Por eso es que sale Saldívar a dar esta acusación en contra del expresidente panista. Esto se generó en una entrevista con el programa John y Sabina del Canal 11. Ahí el jurista Arturo Saldívar afirmó que mantiene una relación cordial, afectuosa y respetuosa con el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien también defendió porque, dijo, no ha presionado al Poder Judicial como sí lo hizo en su momento Felipe Calderón, el expanista y expresidente de México. Calderón respondió a esta acusación en una entrevista con Carlos Loret de Mola, este periodista que se ha levantado como uno de los asiduos críticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dicen que es parte de la defensa de los conservadores, aquellos opositores a la Cuarta Transformación, y opinó Calderón que las declaraciones se entienden más como una forma de defender al presidente López Obrador. Dice que lo amenazó, así lo dio a conocer prácticamente el ministro Arturo Saldívar, si no obviamente actuaba conforme a los intereses del entonces presidente, y el Poder Judicial no tenía independencia y no tenía libertad. Pero en este mismo contexto vale la pena destacar esto que escribe Mario Maldonado y que sí vale la pena retomarlo verdaderamente por los datos que da a conocer. Así ahorcaron a Medina Mora. López Obrador ha dicho que ahora sí los poderes legislativo, judicial,
son independientes al Ejecutivo, no se meten en los asuntos del Congreso de la Unión y tampoco se meten en los asuntos del Poder Judicial, aunque hay quienes dicen que hubo toda una estrategia para que Eduardo Medina, quien era uno de los favoritos de los consentidos en el gobierno de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón Hinojosa, aunque empezó su carrera estrepitosa en el gobierno de Vicente Fox Quesada, el panista. Dice esta columna: la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora sí se debió a una presión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La cuestionada carrera del exprocurador y exsecretario de Seguridad Pública, que fue evidenciada con publicaciones del periodista Salvador García Soto sobre sus transferencias bancarias en México y el extranjero, vino acompañada de amenazas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto. El martes, el presidente López Obrador rechazó que exista una investigación contra Eduardo Medina, particularmente sobre un supuesto apoyo a los amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía, y también que se trate de una venganza política. López Obrador dijo: yo no di instrucciones para que se le acosara. El senador de Morena, Ricardo Monreal, fue más allá y calificó de absurda la versión de que el presidente pidió la renuncia a través de interlocutores del gobierno, quienes habrían amenazado a Medina Mora con llevarlo a prisión a él y a su familia. Incluso justificó que no haya ido al Senado a explicar los motivos de su dimisión anticipada. No obstante, dice que documentos en poder de este columnista, Mario Maldonado, confirman que funcionarios de gobierno, en específico de la Unidad de Inteligencia Financiera, presionaron al ahora exministro para lograr su renuncia al máximo órgano de justicia del país. El pasado jueves 3 de octubre, apenas unas horas antes de la renuncia, de la oficina de Santiago Nieto salió el requerimiento 110/F/B diagonal 5182 diagonal 2019, con el que se solicitaba a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores incluir en la lista de sujetos bloqueados a 11 personas físicas y morales. Este es el dato interesante, relacionados con Eduardo Medina. ¿De quién se trataba estas personas? Eso es lo interesante. La que suscribe comunica a las entidades que se detallan más adelante la lista de personas bloqueadas. Esto de acuerdo con el oficio que se dio a conocer. La lista de personas a bloquear incluía al propio Eduardo Tomás Medina Mora y Casa, además de sus hermanos. Aquí salió el peine: José Medina Mora y Casa y Juan Pablo Medina Mora y Casa. Completaba el listado de personas físicas el empresario mexicano-japonés relacionado con la venta de equipos de espionaje a las Fuerzas Armadas, José Susumu Asano Matsura. En cuanto a las personas morales, se leía a estas empresas, que en otro video que ya hicimos te detallo las empresas ligadas a Medina Mora. Como puedes ver, aquí están algunas de ellas. Aquí lo importante, todas ellas estaban relacionados obviamente estos asuntos con familiares de Medina Mora, prácticamente sus hermanos. La orden fue girada también el viernes al total de las instituciones bancarias, casas de bolsa, sociedades financieras y almacenes generales de depósito, cuando la noticia sobre la renuncia, por primera vez en los últimos 25 años, de un ministro a la Suprema Corte de Justicia acaparaba la escena nacional. Aquí está el tema. Lo extraño del asunto es que el sábado 5 de octubre, consumada y aceptada en Palacio Nacional la dimisión de Medina Mora, un segundo oficio surgió de la propia UIF, esta vez con el requerimiento 110/F/B 5212/2019, en el que se solicitaba a la Comisión Nacional Bancaria y Valores desbloquear a las mismas 11 personas físicas. Es decir, que aquí ya se sacaba de la lista a los hermanos de Medina Mora y únicamente quedaba bloqueada la persona José Susumu Asano Matsura. Y es decir, que esto se mantiene bajo investigación al único personaje que no tiene vínculos sanguíneos con el ex ministro, al mismo tiempo que quedaron liberados tras su renuncia a la Corte todos los integrantes de la familia Medina Mora. El congelamiento y descongelamiento de las cuentas del ministro confirman la versión que publicó en estas páginas el periodista Carlos Loret de Mola: renuncia o cárcel para ti y tus hermanos, le habrían dicho los interlocutores del gobierno de López Obrador, y finalmente renunció. Pero
López Obrador pues ya rechazó esta versión, pero además contó cómo es que los ministros llegaban al Poder Judicial luego, obviamente, a referencia de pagos y favores políticos hechos o asuntos relacionados con la delincuencia organizada, este tipo de ilícitos del enriquecimiento con el erario público. Escuchemos a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, el procedimiento establecido es que el presidente envía una terna al Congreso, al Senado de la República. Eso es lo que establece el marco legal. No, 3 para que sean los senadores los que libremente decidan. Y 3 sin línea, porque como era antes, esto no les gusta mucho a los conservadores, que yo lo esté recordando, pero cumplían con el procedimiento legal, mandaban 3, pero uno de los 3 era el agraciado, los otros iban de relleno. Ya en gobernación les decían a los líderes de las cámaras o al líder mayor, al que se encargaba del tejemaneje, ya les decían, el presidente tiene interés en que se apoye a fulano, a mengano, y cumplían con el expediente. Es el régimen de simulación que se creó desde la época de Porfirio Díaz, que no pudo la revolución echar abajo, y nosotros queremos que eso ya no suceda.